Espera, espera, espera. Lo que se viene sobre Burak y Neslihan te va a volar la cabeza. Olvídate de todo lo que creías saber, porque aquí te traigo la bomba, la verdad que nadie se atrevía a contar. ¿Te acuerdas de ellos? La pareja perfecta, la envidia de todos, ¿verdad? Pues agárrate porque parece que detrás de esas sonrisas y esas fotos idílicas, había algo mucho más turbio. Y no, estoy hablando de una simple discusión. Estamos hablando de cosas que cambian todo. A ver, para ser honestos, siempre hubo rumores, ¿no? Que si tenían problemas, que si no se entendían del todo bien. Pero ¿quién iba a pensar que el lío era tan gordo? Lo que yo he estado investigando, lo que me han contado por ahí, es que la cosa venía de lejos. Y no me digas que ya lo sabías, porque esto es nuevo para la mayoría. Muchos dicen que fue una ruptura más, que estas cosas pasan en el mundo del famoseo. Ja. Si supieran. Yo creo que aquí hubo celos, hubo traición. Sí, has oído bien. Y no me refiero a una infidelidad cualquiera. Estamos hablando de algo que afectó directamente a su relación, a su confianza. Piensa un poco cómo es posible que después de tanto tiempo juntos, de una conexión tan fuerte que parecía inquebrantable, todo se desmorone de repente. Algo tuvo que pasar, algo gordo. Y lo que yo sospecho, basándome en lo que me llega, es que uno de los dos, o quizás ambos, jugaron sucio. Dicen por ahí que hubo información privilegiada, que alguien se aprovechó de la situación del otro para su propio beneficio. ¿Te imaginas? Tener a tu lado a la persona que amas y que en realidad te está utilizando o te está ocultando algo fundamental. Es para meterse en un lío. Y la verdad es que esto explica muchas cosas. ¿Por qué tanto misterio después de la ruptura? ¿Por qué las apariciones públicas tan extrañas? No era solo que no se soportaran, era que había secretos que salían a la luz, secretos que les quemaban. Y la presión de mantenerlo oculto, de cara a la galería, debió ser insoportable. Imagínate estar en el ojo del huracán, con toda la prensa encima, y tener que fingir que todo está bien cuando, en realidad, tu vida se te cae a pedazos por algo así. A mí me daría pánico. Y Burak y Neslihan, aunque sean estrellas, son personas con sus heridas y sus secretos. Lo más fuerte de todo esto es la forma en que parece que se ha manejado. No ha sido una pelea a gritos, no ha sido un escándalo público de primera hora. Ha sido más bien una guerra silenciosa. Donde uno buscaba la forma de protegerse y el otro, quizás, de destapar al otro. O algo así. ¿Y todo esto, qué nos dice de ellos? Pues que detrás de la imagen de perfección, hay seres humanos complejos con sus luchas internas, sus miedos y sus ambiciones. Porque seamos sinceros, en este mundillo, el beneficio propio a veces pesa más que el amor. Entonces la verdad oculta de Burak y Neslihan no es solo una historia de desamor, es una historia de secretos, de jugadas maestras y de decepción. Y lo que más me intriga, ahora que todo esto parece salir a flote, es cómo van a reaccionar ellos. ¿Se van a defender? ¿Van a callar? Pero lo importante aquí es lo que vosotros pensáis. Después de escuchar esto, ¿creéis que todavía hay esperanza para ellos como pareja, o esto es un punto final definitivo? Contadme en los comentarios.